Que nunca me voy a quedar callada y voy a seguir siempre luchando por lo que sea justo. Bueno, a pesar, señores, de que se ha hablado mucho del tema, el supuesto desfalco que sufrieron los integrantes de RBD en su última gira, todavía hasta el momento sigue dando vueltas. Y todavía siguen sin cobrar, obviamente, muchos de ellos. Hablamos con Maite Perrón y nos contó que al parecer fue evidente el abuso y la falta de claridad con el dinero generado en esa gira. Vamos a verlo. Maite Perrón y Christopher y Cristian Chávez no se arrepienten de haber demandado al manager de su reciente gira de RBD. Fue un año de poder cerrar un ciclo de una manera importante, porque creo que debemos mandar ese mensaje. Yo creo que en esta industria los jóvenes y los nuevos artistas tienen todo el derecho de estar informados, de hacer valer su trabajo, de que las cosas sean justas y que se rompan tantos abusos que hay. Solo ellos tres entraron en la bronca judicial y esto les trajo mucho aprendizaje. Que nunca me voy a quedar callada y voy a seguir siempre luchando por lo que sea justo y por lo que sea respetar y honrar nuestro trabajo. Y es que cuando eran jóvenes, aparentemente también no ganaron todo el dinero que debían ganar y por eso ahora no quisieron permitir ni un abuso más. Creo que son etapas diferentes. Yo creo que también hay que ser súper conscientes de eso. En su momento, hace 20 años atrás, éramos jóvenes buscando un sueño en un proyecto en donde como actores iniciamos y de pronto se volvió un éxito mundial que sobrepasó las expectativas. Y las condiciones eran diferentes, laboralmente hablando, pero así eran. Y en esta ocasión es distinto cuando se habla de una equidad y de una sociedad y hay un abuso total en donde pues las cosas ahora sí se vuelven mucho más violentas. Dicen, murmuran, comentan y chismean que tanto Dulce como Anaí no se quisieron integrar a esta demanda de sus ex compañeros y esto ha provocado algún tipo de roce en sus relaciones personales. Pues que ya estamos en otra edad, estamos en un momento mucho más adulto en donde cada quien conscientemente toma las decisiones de los actos y de lo que quiere hacer o no quiere hacer, y creo que eso es algo que se tiene que respetar, y los que quisimos salir adelante, seguimos adelante y seguimos con el proceso. Bueno, claro, ahí lo ves, Raúl, y algunos pues no hicieron lo mismo que ella, pero ella dice que sí, que le pareció necesario que le den respuestas claras de qué pasó con el dinero porque trabajó durísimo en la gira. Exactamente. Acababa de parir. Señores, todos sabemos que en la gira de RBD al parecer hubo un desfalco del dinero generado por los conciertos, gracias a las declaraciones de varios de sus integrantes. Bueno, ahora salió la misma Anaí y nos aclaró algunas dudas que habían sobre su supuesta relación con este desfalco. Así es que aquí les presentamos lo que dijo. Después de que Cristian Chávez, Dulce María y Maite han salido a hablar de las auditorías y la falta de dinero en la gira de RBD, ahora es Anaí quien da la cara para aclarar que ella está en la misma sintonía que sus compañeros. Mira, pues yo lo que les puedo decir es que al igual que todos, yo también quiero claridad, yo también quiero que las cosas se pongan en orden para todos, que todo se esclarezca. Y es que fueron muchos los comentarios que estallaron cuando Anaí felicitó públicamente al manager o publicista, al que se le acusa de no haber sido lo suficientemente claro en cuanto a las finanzas de la gira de RBD. Miren, les voy a poner un poquito de contexto. Cuando Guillermo Rosas deja de ser parte del tour en RBD, no solamente se rompe un tema profesional ahí, era uno de mis mejores amigos durante 18 años. Jamás fue mi intención incomodar a nadie, ni mucho menos perjudicar a nadie. Si eso ocurrió con mi mensaje, de verdad lo siento muchísimo y ofrezco una disculpa de todo corazón, pero nunca fue mi intención. Lo cierto es que Anaí quiere que todo quede bien claro y que su nombre no sea embarrado de ninguna manera. Yo no estoy defendiendo a nadie y eso sí quiero decirlo muy claro, pero tampoco estoy acusando a nadie, porque no tenemos todavía los resultados de las auditorías. Se hizo una auditoría donde si bien hubieron irregularidades, se está haciendo otra más. Y yo en lo personal también les quiero compartir que estoy en pláticas con un despacho internacional de mucho prestigio, porque yo también quiero hacer una auditoría más. La verdad de la verdad es que Anaí, no importa lo que digan de ella se queda con los abrazos. ¡Qué lindo! Como les digo, yo me quedo con lo bonito. Aquí yo me voy a llevar siempre los abrazos, las sonrisas, los momentos, pues que son los que se van a quedar para siempre y los que te llevas cuando te vas.
Bueno, ahí lo tienen, Raúl, y yo creo que obviamente ya se le va a dar la cara porque se ha hablado, se ha mencionado que a lo mejor hasta el esposo de ella, que es político, ha tenido que ver en esto. Está diciendo, Pero tú te imaginas a esta gente que estuvieron de gira, donde tuvieron los conciertos llenos, donde les fue de maravilla y ahora no le quieren pagar todo lo que le tenían que pagar. Vamos a una pausa, por eso cobren por adelantado siempre y no cobren después. Nos vamos a una pausa y volvemos con más del Gordo y la Flaca.